Bienvenidos a un nuevo episodio de Catapulta TV. Mi nombre es Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios en la Universidad de las Américas. Esta mañana tenemos el gusto de contar con Fidel Durán, CEO de Banco Solidario, para hablar un poquito acerca de la industria bancaria. Fidel, bienvenido. Un gusto tenerte acá en la UDLA. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, Santiago, por la invitación y felicitaciones a la UDLA por la iniciativa. No, encantados de poder tenerte. Hemos pasado por algunas industrias y nos faltaba desde luego la industria bancaria. Y quisiera conversar contigo, no sé, arrancar un poquito en el tiempo, tal vez desde aquellos años en Insotec, donde empezó posiblemente toda esa historia, si no fue antes, y cómo has llegado a donde estás ahora en Banco Solidario. Sí, bueno, en realidad comencé en Insotec ejerciendo mi profesión inicial, que es ingeniero mecánico. Este fue un programa financiado por USAID de apoyo tecnológico al sector microempresario. Y lo que nosotros hacíamos era dar asistencia técnica para que puedan mejorar procesos, para que puedan optimizar su producción, digamos. Y la verdad es que el proyecto resultaba un poco frustrante porque siempre nos encontrábamos con que cualquier sugerencia técnica que hacíamos a estos pequeños negocios, a estas microempresas, se encontraban con la limitante de no tener acceso a financiamiento. Así que en unas reuniones de evaluación del proyecto con la gente de USAID, les dije que creía que el proyecto no iba a ser muy exitoso si no Brazo financiero. teníamos una línea de crédito. Ujú. Y nos dijeron, sí, nos parece razonable. Así que nos dieron unos recursos para crear una línea de crédito. Y entonces me regresaron a ver a mí y me dijeron, como Dele. tú fuiste el de la idea, ahora Hágase monta el cargo. programa de crédito. Y ahí comenzó mi relación con el mundo crediticio y específicamente de microcrédito. En Insotec montamos un programa de crédito y después fui invitado para integrarme cuando se estaba creando Banco Solidario. Monté el programa de microcrédito de Banco Solidario. Estuve 18 años al frente del equipo comercial, del equipo de asesores de microcrédito, y después de 18 años asumí el manejo del banco en la totalidad. Ha sido un camino interesante, digamos, primero que migré de la ingeniería a la banca. ¿Te veías haciendo banca cuando estudiabas ingeniería o nunca se No, te no, ocurrió? la verdad no. Siempre me gustó la administración. O sea, de hecho, cuando estudiaba ingeniería en los últimos 2 años, comencé a estudiar paralelamente administración de empresas. Entonces, sí veía que tenía interés, pero nunca me vi en la banca. O sea, el programa de microcrédito en realidad te va trayendo cada día más, porque creo que es de los pocos trabajos en donde tú ves cómo efectivamente los productos o los servicios que brindas generan mejoras en las condiciones de vida de tus clientes. No es vender un producto por vender un producto, no es vender un servicio por vender un servicio y generar más ingresos para la empresa, sino que vendes un producto o un servicio que inmediatamente genera mejora de la condición de vida de Claro, las tienes un personas. impacto. Fíjate Tienes que en un eso no impacto. estamos tan alejados de lo que pasa en educación. Y en educación universitaria nosotros tenemos un poquito de eso. Cuando arranca un estudiante, lo ves en sus etapas iniciales y ves ese proceso de crecimiento por ese periodo que no es tan largo, 12, 18 meses en el caso más largo. Y cuando sale ves ese proceso de transformación y ves que esa persona tiene un nuevo espectro de capacidades y potencial de crecimiento. Es maravilloso. O sea, donde tú ves Definitivamente, impacto, creo que el negocio tiene mucho más sentido. definitivamente. Y, y creo que esa es una de las principales razones por las cuales voy a cumplir 30 años Ah, te en quedaste en Banco banca. Solidario a lo largo de este recorrido.
He visto personas que crecen negocios, que envían a sus hijos a la escuela que antes no enviaban, que se preparan, que generan más empleo. Y creo que esa es la mayor recompensa, digamos, que puedes hacer en una banca, como decíamos desde el inicio de la creación de Banco Solidario, una banca con propósito, una banca con misión social. Pero en ese proceso también hubo procesos de fusión. ¿Cómo fue esa fusión con Unibanco? ¿En qué año fue esto? ¿2013, 14? La fusión en realidad se dio en el 2013, Ujú. pero el Unibanco adquirió el Solidario en el año 2007 y se mantuvo como dos operaciones independientes por algunas razones, unas de tipo financiero. Sí, el un banco estaba muy bien, el otro todavía requería algunos ajustes. Y por otro lado, no teníamos, no existía en el mercado un core bancario que apalanque dos modelos de negocios diferentes. Y cada banco tenía su propio core. Ujú. Y entonces destinamos un equipo para crear un nuevo core bancario que pueda apalancar los dos modelos de negocios. Y eso nos llevó casi 6 años, digamos. Y en el 2013 finalmente se dio la fusión. Es un proceso complejo, claramente. Me han invitado a algunos programas de maestría justamente a hablar de la fusión y le pusimos nombre, dijimos, la fusión es más allá que la unión de dos balances. Em, Tiene que ver mucho con cultura, tiene que ver mucho con filosofía, cómo recoger lo mejor de cada una de las empresas para crear una nueva empresa que pueda ser mejor que la suma de las dos, digamos. Eh, Cuando yo asumí la gerencia, que fue justo en el proceso de fusión, eh, el primer objetivo que establecimos, digamos, se llamaba precisamente recrear la cultura, que era volver a crear una nueva cultura que recoja lo mejor del Solidario, que recoja lo mejor del Unibanco. Y a veces en algunos temas teníamos culturas radicalmente diferentes, digamos, o sea, comenzando desde lo físico. O sea, en el Solidario, por el segmento al que llegábamos, el terno casi no existía, en el Unibanco eran muy formales. Cambiar todo esto fue un proceso interesante. O sea, Sí, si bien mencionas que el 2013 fue el cierre de la unión de las dos instituciones, ¿cuándo crees tú que efectivamente ese proceso terminó? Donde hagas yo, de yo una te sola diría que institución. fue como en el 2014, o Ah, sea, nos llevó inmediatamente más o después. menos un Ya, año, pero igual un había, año y medio, sí. el proceso les tomó algunos Sí, años, sí, sí. sí, sí. O sea, de hecho, yo, por ejemplo, me di la vuelta al país 2 veces visitando las oficinas. Y las primeras visitas era un poco entender qué pasaba. Había oficinas en donde el gerente era quien había sido gerente del Unibanco, en otras del gerente era el gerente del Solidario. Y la primera cosa que te decían es, en el Unibanco hacíamos así, en el Solidario hacíamos así. No, es que estos productos no funcionan, estos otros productos no funcionan. Eh, claro, no es un proceso fácil tampoco, porque además un proceso de fusión inevitablemente te lleva también a un ajuste y a una optimización de la estructura. Claro, hay redundancias que se tienen que eliminar. Y, pero fue un proceso interesante y yo te diría que hoy día, desde el 2014, 2015, el nuevo Solidario, digamos, ha recogido lo mejor de las dos instituciones y se ha hecho un banco mucho más fuerte y más resiliente, ¿no? ¿Cómo definirías la misión del banco ahora y cómo alinean todas sus actividades para alcanzar esa misión? El, el, em, Desde el origen, la definición que habíamos hecho es que el Solidario iba a ser un banco con misión social. Y en el 2014, 2015, y esto fue parte del proceso de fusión,
redefinimos la misión sin cambiar el propósito. Y lo que dijimos es, el solidario está para acompañar a quienes buscan un futuro mejor. Y específicamente nos enfocamos en segmentos de la parte más baja de la población, digamos, microempresarios y personas Sin mayor acceso sin al mayor crédito, acceso a la bancarización. a la bancarización. Y ese es acompañamos a esas personas que quieren mejorar su vida, que quieren crecer, que quieren generar más empleo, que quieren que sus hijos tengan mejores condiciones. Y a lo largo de estos casi 30 años, bueno, hemos incorporado al sistema financiero alrededor de 1,5 millones de personas. Hoy día tenemos 500,000 clientes. Seguimos siendo el banco, por ejemplo, con el monto promedio de microcrédito más bajo del sistema. O sea, seguimos trabajando en el segmento en el que decidimos desde nuestros orígenes trabajar. ¿Qué pasa con esos clientes que ustedes les ofrecieron la bancarización, esos primeros créditos, esos primeros servicios, tanto por el lado de activos como de pasivos del banco? Cuando esos clientes se van graduando, ¿se quedan en el solidario o pasan a otras instituciones? ¿Los pueden acompañar en el proceso? Sí, en realidad, dentro del sector microempresarial, digamos, hay como 3 niveles: microempresas de subsistencia, y las chiquitas, microempresas con un poco de acumulación, que ya te generan, y microempresas de acumulación ampliada. Y el siguiente camino es natural, digamos, es pequeña empresa. En realidad nosotros nos hemos quedado en la micro, no porque no querramos acompañar a los clientes, sino porque existen limitaciones normativas para hacer financiamiento a la pequeña empresa. Y entonces hay algunos clientes, digamos, que han crecido y que pasan a ser clientes de otras instituciones financieras. Hace 30 años éramos los únicos en este segmento. Hoy día hay otros bancos comerciales con programas específicos de microfinanzas. Obviamente el sector cooperativo es un competidor importante. Y hoy día alrededor del 50% de nuestros clientes son clientes compartidos con otras instituciones financieras. Sin dar nombres, simplemente para compartir un poquito tu experiencia, ¿qué es lo que ha ocurrido para aquellas instituciones que no estaban en microcrédito y vieron que era un segmento atractivo y se metieron allí? ¿Qué tal les ha ido en términos generales? Porque tiene unas habilidades específicas y un Absolutamente, estilo de monitoreo, de concesión de créditos absolutamente. totalmente diferente. O sea, lo que diseñamos en el banco, que en su momento era, digamos, el principal know-how de Banco Solidario, hoy día es casi que un commodity, es una tecnología crediticia diferente. ¿Sí? Una tecnología crediticia que, a diferencia de la tecnología convencional, que se basa en la cantidad de información que te presenta el cliente o en la calidad de garantías que te da para dar crédito. Acá decíamos, el microempresario no tiene activos para darte garantías, no tiene información por su característica de informalidad. Y entonces diseñamos una tecnología crediticia diferente, digamos, que se basa más en una evaluación in situ del negocio, en un levantamiento en campo Ujú. de la capacidad de pago de ese cliente, en una verificación en el negocio de la necesidad real del crédito. Y entonces, hoy día lo que podemos afirmar sin lugar a equivocarnos es que las instituciones financieras, bancos y cooperativas, que han utilizado o que utilizan tecnologías crediticias adecuadas para atender las necesidades de financiamiento de este sector, les ha ido bien. Pero hay otras instituciones que se han metido en el segmento Sin conocerlo. sin conocerlo, sin utilizar tecnologías crediticias, y claramente les ha ido mal, pero además han dañado un poco el mercado. Sí. Quizás el ejemplo más claro es la banca pública. Entonces ingresan al segmento sin conocimiento, hacen ofertas de crédito más con fines políticos que con un análisis real de la necesidad del cliente, y terminan sobreendeudando a los clientes
y terminan afectando su historial crediticio, reforzando una idea que no es cierta de que el microempresario es mal pagador. Y en realidad, la que actuó mal fue la institución financiera. La que no hizo las cosas bien fue la institución financiera que le prestó inadecuadamente y le genera, claro, problemas de pago. Pero las que han utilizado o las que utilizamos tecnologías crediticias adecuadas, yo te diría que en general nos ha ido bien y más bien ha reforzado el trabajo que hacemos en ese campo, ¿no? Estamos actualmente entonces en un mercado bancario multisector, se puede decir, donde todos atienden a todo, o Sí, hay en espacio realidad para de los bancos especialización. comerciales hay dos con programas específicos de microfinanzas. Son bancos universales Ujú. con programas específicos de microfinanzas. De los otros bancos comerciales, casi ninguno ha entrado en el segmento. He visto intentos que han ingresado, les ha ido mal, se han vuelto a salir. Ujú. Y después existen hoy día como 4 o 5 bancos especializados en microfinanzas. Ah, casi todos comenzaron como ONGs, con programas de financiamiento a microempresarios tipo Insotec, digamos, Ujú. que después se convirtieron a instituciones financieras en un proceso que es conocido en la industria como upgrading, digamos. Em, Comenzaron como ONGs y después se convirtieron en bancos. Son programas o bancos todavía pequeños, digamos, con volúmenes de cartera más limitados. Em, y después las cooperativas. Y dentro de las cooperativas hay de todo, digamos. Hay de todo, Hay claro. En esta gestión, ¿qué rol tiene la tecnología en el banco? el, em, esta tecnología crediticia diferente para hacer microfinanzas es una tecnología altamente intensiva en mano de obra. Es decir, hace 30 años el asesor de crédito visita el negocio, levanta información financiera del negocio para determinar qué capacidad de pago tiene ese cliente. Y esto lo hacíamos, digamos, a papel y lápiz. Hoy día seguimos utilizando y el asesor de crédito sigue siendo un factor importante de la tecnología crediticia. Lo que hemos hecho es incorporar tecnología para hacer esos procesos mucho más eficientes. ¿Ah? Hace casi 20 años comenzamos a facilitar a los asesores de crédito el acceso, por ejemplo, a los burós de crédito. Y en ese tiempo ni siquiera eran los celulares, te acordarás que había las Palm Pilot. Me acuerdo, Entonces el pasamos asesor de por ahí. crédito levantaba la información en la Palm Pilot y después regresaba al banco A conectar. a conectar la Palm Pilot para hacer la sincronización de la información con el sistema. Evidentemente hemos migrado, hoy día los asesores tienen en su teléfono celular una herramienta que les permite acceso al buró de crédito, acceso a bases de datos, acceso a información de los créditos anteriores de un cliente. Por otro lado, los clientes pueden hacer renovaciones de sus créditos a través del celular. Entonces, hoy día yo te diría que lo que hemos logrado construir es un modelo híbrido. Un modelo híbrido que sigue teniendo al asesor de crédito como un actor principal en el proceso, pero que se apoya en las herramientas tecnológicas que tenemos hoy día y cada vez más, digamos, para hacer más eficiente el proceso crediticio y el trabajo del asesor de crédito. En esta época en Ecuador, donde hemos visto un aumento de la inseguridad, ¿cómo está afectando eso, esa situación en su capacidad de llegar al cliente, hacer las visitas in situ? ¿Ha cambiado esto el negocio? Sí, definitivamente, definitivamente. Primero ha cambiado y ha afectado de manera importante la capacidad de pago de nuestros clientes. Ah, o sea, nosotros desde hace 3, 4 años comenzamos a incorporar, por ejemplo, como un gasto adicional de los negocios, el pago de vacunas. O sea, ya esto lo veíamos hace 4 años. Asesores que llegaban a donde un cliente a decirle, ok,
¿Y sus gastos cuáles son? Entonces, ya la luz, tengo un trabajador que le pago esto, el arriendo, y sabe que ahora también pago una vacuna. Y después, lo que sucede hoy día es que los negocios cierran más temprano. Entonces tú tenías antes negocios, y esto es una característica muy propia del sector microempresarial, que trabajan, no sé, desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Hoy día los negocios cierran a las 4, 5, 6 de la tarde, y eso evidentemente afecta su Su nivel de capacidad ingreso, claro. de generación de ingresos y de pago de cuotas de crédito. Y evidentemente los Azores también se han visto afectados por eso. ¿Sí? Nuestros asesores llegan a la oficina o llegaban a la oficina a las 8:30 de la mañana, a las 9:30 de la mañana ya estaban en el campo y volvían a las 4 o 5 de la tarde. Hoy día los Azores tienen que salir del campo a las 2 de la tarde. Y sí se han visto expuestos incluso ellos también, a amenazas y a extorsiones. Lo que es paradójico y es lindo, digamos, es que normalmente quienes cuidan a nuestros asesores de crédito son los propios clientes, porque o llegamos nosotros o llega el usurero. Y entonces hay asesores nuestros que llegan a ciertas zonas que son evidentemente más peligrosas, y hay clientes que les acompañan En una sus parte del recorridos. camino. Claro. Llegan hasta una zona y dicen, ok, hasta aquí llego yo, de aquí para allá ya no puedo. Pero sí, claramente se ha visto afectado el trabajo de nuestros asesores. Y esto Y afecta. entonces, de nuevo, ahí estamos utilizando tecnología. En la pandemia diseñamos, y de hecho fue premiado internacionalmente en un concurso de innovación, nuestra agencia virtual. Es decir, que el cliente, a través de un celular o de una computadora, se conecta virtualmente con un agente del banco que está al otro lado, en una conversación tipo Zoom, digamos. Y entonces nuestros asesores regresan a la oficina a las 2 de la tarde, pero después de eso pueden seguir relacionándose con los clientes a través de la videoconferencia, digamos, y pueden ayudarle al cliente a hacer procesos de renovación de crédito, cosas así. Estas cuestiones de seguridad han afectado su capacidad de retener y reclutar trabajadores, Sí, asesores. sí, sí. Nosotros éramos orgullosos, digamos, y nos decíamos que casi somos la escuela de microfinanzas del Ecuador. O sea, nuestros asesores de crédito eran usualmente buscados por otras instituciones financieras, y nuestros asesores no se cambiaban para ser asesores en el otro lado, usualmente se cambiaban para ser gerentes, lo cual también es un error porque no todo el mundo tiene capacidad para gerenciar, digamos. Hay algunos que son muy buenos asesores y van a ser toda la vida los mejores asesores. Y teníamos poca rotación. O sea, asesor de crédito en el Banco Solidario era una posición deseada, que la gente apreciaba, y entonces teníamos pocos niveles de deserción. Hoy día hemos visto un incremento en los niveles de deserción, y básicamente es por temas de seguridad. O sea, asesores que dicen, ve, yo prefiero incluso ganar un poquito menos, pero estar en una oficina, en un puesto sentado y no tener que salir a la calle. Entonces sí nos ha afectado. ¿Cómo ves el futuro de las microfinanzas en este escenario de inseguridad? Asumiendo que asumamos un no deterioro mayor de lo que hemos vivido en este 2024, pero tampoco una mejora sustancial. Digamos que si las condiciones se mantienen más o menos como están, hacia adelante, ¿cómo ves la industria? O sea, lo que hemos podido ver a lo largo de estos casi 30 años es, uno, que el sector microempresarial es seguramente de los más resilientes. O sea, tiene una capacidad de adaptación altísima. Y seguramente está asociado a que son negocios pequeños, que tienen pocos activos, que se pueden reconvertir fácilmente. Eh, entonces es un sector súper resiliente. Y por otro lado, creo que el banco también ha dado señales de una alta capacidad de resiliencia. De manera que yo creo que de a poco
todos nos vamos acomodando a esta nueva realidad. O sea, yo te diría, hace un año yo visitaba oficinas y agencias y había asesores que me decían, chuta, Fidel, estoy pensando en irme. La verdad es que mi familia está preocupada, cuando salgo se quedan inquietos. Eh, y hoy día te diría que visito las oficinas y la gente sigue teniendo temor, pero dice, bueno, sí, así es, aquí estamos, la gente está ahí, se cuidan mucho más. Evidentemente hemos tenido que hacer cambios a todo nivel, digamos, desde lo simple. Los equipos que utilizan los celulares, los asesores de crédito. Vas pasando de gama porque están altamente expuestos a que les roben. Antes tenían que pagar un fee o deducible cuando habían robos, hoy día los asume totalmente el banco. O sea, hemos tenido que hacer ajustes, pero creo que nos vamos acomodando y los malos momentos, digamos, pasan y los empresarios siguen ahí, siguen generando empleo y siguen teniendo necesidades de productos y servicios financieros. Cuando hablamos de bancos, no podemos dejar de hablar de riesgos y obviamente este riesgo de seguridad es un riesgo importante. ¿Qué otros elementos de riesgo son los que podrías tú resaltar está enfrentando la industria bancaria? O sea, el acceso a financiamiento tiene un riesgo importante que tiene que ver con, o digamos, hay factores internos, o sea, desconocimiento del negocio, desconocimiento del sector. Y creo que las instituciones financieras que estamos en ese segmento hemos avanzado. Siempre puede seguir aprendiendo, pero hemos avanzado. Hay barreras desde el lado de los clientes, temor a acercarse a la banca, recelo, a veces cree que porque no tienen suficientes ingresos no pueden ser sujetos de crédito. Y después tienes riesgos normativos y barreras normativas. Y yo te diría que hoy día la principal limitante tiene que ver con los límites de las tasas de interés. O sea, el costo de fondeo está subiendo, ha subido de manera importante localmente e internacionalmente, y esto no es una decisión que se puede manejar ni en la institución, incluso ni siquiera a nivel de gobierno. Esto viene, tú conoces mejor, de todo lo que pasó post pandemia, digamos. Y por otro lado, en el Ecuador ha existido un aumento de los niveles de riesgo de la cartera de crédito como consecuencia de la situación económica, por un lado, y de seguridad que se está viviendo. Sin embargo, la tasa de interés sigue estando fija, y eso es una limitante. Y eso lo único que hace es que las instituciones financieras comencemos a ser bastante más restrictivas, que dejemos por fuera clientes que con una tasa de interés mayor que te cubra ese riesgo, tú los podrías atender. Y lamentablemente esa gente no tiene muchas más opciones que la usura. Y lo que sucede es que la usura se lleva toda la ganancia que esos negocios pueden generar. Yo te diría que hoy día la principal limitante tiene que ver con barreras normativas y una de esas, El techo de tasas. el techo de tasas de interés. En eso totalmente alineados a esa idea de el crédito más caro es el crédito que no hay. Y para muchas empresas efectivamente eh, estarían dispuestas a pagar una tasa de interés algo más elevada, pero para obtener un crédito directo de una institución financiera. Absolutamente, absolutamente. O sea, eh, a veces parecemos una isla, digamos. O sea, los límites de las tasas de interés en el país se pusieron en el 2007. Y entre el 2007 y el 2024 han pasado bastantes cosas, digamos. O sea, crisis mundial en el 2008, caída del precio del petróleo en el 2015 que generó una restricción importante, una contracción importante de la liquidez en el país, terremoto en el 2016, levantamiento indígena en el 2019, pandemia en el 2020 y la tasa de interés ha permanecido así. Esto es absolutamente
antitécnico, digamos, para calificarlo de alguna manera. Y es aún más grave en un escenario donde tienes una desaceleración económica importante y el sector financiero, en cierta medida, en el pasado ha podido ayudar en estos momentos de desaceleración, destrabando el crédito y ese crédito ha generado mayor inversión y mayor consumo. Hoy por hoy, el sistema financiero, por esta limitación, tiene exactamente la misma posición que el gobierno, que es estar en una situación contracíclica. Sí. Absolutamente. Y de hecho, el Ecuador fue, creo que, de los pocos países que pudo enfrentar la pandemia sin que existan ayudas importantes gubernamentales. O sea, países vecinos, Colombia y Perú. En los dos existieron bonos del gobierno para las personas afectadas, créditos con recursos del gobierno para atender esas necesidades emergentes de situación. En el Ecuador no. En el Ecuador la pandemia en buena medida se pudo sobrellevar por la solidez del sistema financiero. O sea, reprogramar casi 10.000 millones de dólares en crédito no es una tarea fácil, digamos, pero lo pudimos hacer. Y hoy por hoy nos vemos limitados, digamos, o sea, nuestros márgenes financieros se están achicando eh, y desafortunadamente lo que tienes que hacer es contraerte. En el caso de los bancos que tenemos programas de microfinanzas, además, hay una limitante adicional que tiene que ver la eliminación de una exención que teníamos del pago del ISD en los préstamos que traemos desde el exterior. O sea, por la orientación y por el tipo de negocio que tenemos, hemos conseguido importantes recursos del exterior. En el caso Banco Solidario, hoy día casi 300 millones de dólares, que eso vienen de bancos de desarrollo, de bancos de multilaterales, digamos, pero también de fondos especializados. Pero cuando a esos préstamos Le sube 5% le de subes tasa. del 5% sobre capital y sobre intereses y tienes límite a la tasa de interés, claramente es inmanejable. Y nosotros, por ejemplo, hemos tenido hoy día que decir, tenemos relaciones de muchísimos años con muchos de estos fondos o con estos bancos de desarrollo. Y hoy día estamos diciéndoles, ve, qué pena, no puedo traer recursos. Es inmanejable. Es decir, no hace sentido traer recursos si no puedes colocar a una tasa que te permita repagar esos préstamos, cubrir los riesgos y cubrir la operación, digamos. Correcto. Y entonces también se está dando una contracción en la cantidad de recursos que las instituciones financieras podemos traer al país, en un país que además necesita que traigamos dólares de afuera, ¿no? Adicional a este tema, ¿existe un cambio respecto al destino del dinero disponible en el exterior debido a, por ejemplo, la guerra Rusia-Ucrania, problemas ahora Israel, Franja de Gaza? ¿Hay un cambio en hacia dónde van los recursos de donantes o de este tipo de créditos o no? No hemos visto un cambio importante. Lo que sí hemos visto es una orientación hacia financiamiento de sectores específicos. Sí, hace 20 años nosotros recibíamos préstamos para financiar microempresarios de manera general. Hoy día tenemos requerimientos mucho más específicos. Género, por ejemplo. El último bono, por ejemplo, que nosotros emitimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, era un préstamo para financiar mujeres microempresarias, personas no bancarizadas, migrantes y lo que llamamos la economía plateada, es decir, personas de la tercera edad. Entonces, lo que sí tenemos son orientaciones específicas. Tienes otros bonos. Nosotros obtuvimos también el año pasado un préstamo para financiamiento verde, es decir, de actividades productivas que tengan algún componente medioambiental o socioambiental. Hay otros préstamos con componentes azules, o sea, que tienen que ver. Lo que sí hay es una especificidad de segmentos o de negocios que les interesa financiar, pero siguen existiendo recursos, digamos. ¿Qué tanto
ves tú estos bonos temáticos y este financiamiento año 2024-2025? ¿Crees que va a estar allí todavía o no? Sí. Porque el Ecuador ha sido el líder en América Latina en este tipo de operaciones gracias al apoyo del Banco Interamericano en gran medida. Van a seguir existiendo porque además por la ley de constitución del BID, eh, es uno de los pocos prestamistas que están exentos del pago del ISD. Entonces, sí, yo creo que van a seguir existiendo. Creo que la experiencia del BID con los varios bonos que se han emitido en el Ecuador ha sido buena. O sea, las instituciones financieras que emitimos estos bonos, hemos cumplido con las metas que nos propusimos, hemos llegado a los segmentos de población que queríamos llegar. Así que yo creo que sí, que el BID va a seguir apoyando este tipo de Y esto ha iniciativas. permeado también a las cooperativas, ¿no? Porque no son solamente bancos, que Chibuleo ya emitió, creo que Jardín Osvallo también. Sí, en realidad el único bono temático del sector cooperativo me parece que es la de Jardín Azuayo. La de Chibuleo es una emisión de bonos locales, Ya. pero una emisión con respaldo internacional, me parece que la única que tiene es Jardín Azuayo. Eh, si vamos un poquito más a Fidel Durán en el Banco Solidario, ¿cómo podrías caracterizar el tipo de liderazgo que se ha impuesto en el banco? El- en realidad en el banco, lo que yo he procurado siempre, desde el inicio, digamos, desde que manejaba la fuerza de ventas, primero es que tenemos que ser una organización que trabaje en base de valores. O sea, por un lado, un propósito claramente definido y segundo, que la operación tiene que regirse por valores. En el banco, por ejemplo, hoy día estamos en una campaña de reforzamiento de valores que se llama Tú eres. Y eres es entusiasmo, responsabilidad, eh, ética y solidaridad. Eh, entonces, la primera cosa es esto. ¿Sí? Tenemos un principio que dice que creemos en la gente por lo que es y no por lo que tiene. Y esto aplica tanto para los clientes como para nuestros colaboradores. Procuro que la gente haga su trabajo con relativa independencia, pero también con objetivos y metas claramente definidas y con seguimientos importantes. O sea, creo en la disciplina y creo en la libertad, digamos, de la gente para hacer su trabajo. Em, Evidentemente el trabajo del equipo es importante, o sea, tenemos que generar trabajo en equipo. El liderazgo basado en el conocimiento hoy día resulta arcaico, o sea, porque hoy día el conocimiento es tan amplio que creo que nadie puede creer que se las sabe todas. Eh, y claramente hay áreas en donde quienes están al frente conocen mucho más que yo. Mi único trabajo es intentar orquestar para que el equipo funcione adecuadamente. Em, Creo que hay que generar un ambiente de trabajo sano, un ambiente de trabajo de transparencia, em, pero en donde la gente vaya a trabajar con ganas, digamos. O sea, em, tenemos una campaña, por ejemplo, desde hace varios años que se llama el 888, que es 8 horas de trabajo, 8 horas con tu familia, 8 horas de descanso, y buscamos que la gente haga esto. Y de hecho hemos sido calificados durante 2 o 3 años como uno de los mejores lugares para trabajar en el Ecuador y además también para trabajar para mujeres, o sea, tenemos un programa específico de género. Eh, o sea, creo en el liderazgo más situacional, eh, que depende. Evidentemente hoy estamos viviendo un momento más difícil, tienes que moverte un poquito hacia un trabajo un poco menos democrático, pero si las cosas van bien, creo que hay que dejar que el equipo funcione. Para cerrar, Fidel, me gustaría,
lanzarte una serie de preguntas que las puedes responder relativamente corto y así la gente pueda conocer un poquito más de ti fuera de Fidel Durán, banquero. Eh, ¿Listo? Vamos. Adelante. Mejor consejo que te han dado en tu vida. Ser auténtico. El peor consejo. Te la sabes toda. El mejor libro que has leído. Me gusta mucho Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Me gusta mucho la novela de Vargas Llosa. ¿Qué actividades te producen mayor alegría? Evidentemente, los momentos con la familia y después de la pandemia, hacer deporte, ¿Qué estás haciendo? ciclismo. Muy bien. Otro más de los ciclistas que han pasado por este evento. ¿Restaurante favorito en Quito? Vía Lugo. ¿Ok? ¿Y serie o podcast que quisieras recomendar? A Juego de Tronos. Ok. El tiempo siempre nos queda corto para estas charlas. Fidel, te queremos agradecer muchísimo por haber venido para acá y compartir tu historia que genera mucho valor, mucho impacto desde Banco Solidario para la sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Santiago, por la invitación. Ha sido un gusto estar aquí y me he sentido muy complacido de compartir este momento. Gracias. Muchas gracias.